Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas del Colegio de Profesionales en Orientación y todas las personas que nos acompañan en esta conexión. Este, el tema de hoy que nos compete es alcances de la ley 10.030 en el sistema educativo costarricense. Para eso, pues hemos invitado a un conocedor del tema, a alguien que ha luchado y que ha apoyado esta iniciativa para que llegara a la Asamblea y pues fuera una realidad y podamos tener los derechos humanos presentes en nuestro sistema educativo costarricense. Así que le doy la bienvenida a don Braulio Núñez, quien pues es representante también de la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica y también representa a Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional. Así que bueno, le doy la bienvenida a don Braulio. Muchas gracias por acompañarnos y pues le cedo el espacio para que nos pueda compartir este tema tan importante en el quehacer profesional de la orientación. Hola David, muchas gracias. Sí, encantado de estar con ustedes hoy por conversar un poquito sobre esta ley trascendental, a mi modo de ver, única además en el mundo, porque no hay una legislación similar en ninguna parte del mundo. De hecho, hace 2 años conversaba con la última presidenta de la Asamblea antes del cambio de gobierno, y me contaba que estando en una reunión que tienen los presidentes de los parlamentos en Naciones Unidas, uno de ellos hacía casi una manifestación de queja y de reclamo ante todos los demás parlamentarios en el sentido de que en ningún país existía una legislación que incluyera dentro del sistema educativo la educación en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a lo que ella dijo que muy orgullosamente le dijo, no, no es cierto, sí hay un país, y ese es Costa Rica. Estaba muy fresca la ley en ese momento y bueno, es un gran logro. Eh, Desafortunadamente no ha sido, digamos, como muy publicitada por esta ley. Esta ley se presentó 2 veces, tuvimos dos instancias y en la primera vez que la presentamos en la corriente legislativa fue denegada con un escándalo nacional porque metieron ahí cosas de otra índole que no tenía nada que ver y entonces de los de un partido político y tal. Tanto que incluso hubo un periodista fue a entrevistar a ciertos diputados que no votaron a favor y no sabían ni qué decir y una se pagó mucho porque el periodista fue un poquillo inquisitivo, bueno, por preguntarle cómo está usted votando en contra de algo que ni conoce, porque no sabía ni qué era la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ha sido un camino de varios años, pero bueno, aquí está esta ley. Entonces, me encanta poder conversar un poquito sobre ella, claro. Qué bueno, Y Braulio, de verdad, sí, que hemos podido ver, digamos, esas luchas, ese tiempo que has estado, digamos, desarrollando. Nosotros hemos trabajado juntos ya varios años, ¿verdad? Con el curso. No sé si son como 5 o 6 años ya, o que tenemos de estar trabajando juntos, ¿verdad? Y en las actividades, charlas, hemos ido a otras regiones y me acuerdo desde el momento que nos contaste, ¿verdad? Que estaban iniciando en esta propuesta y pues todo lo que han ido luchando, ¿verdad? Para que hoy sea una realidad y qué increíble, digamos, que haya personas, como lo decías, ¿verdad? Que ni siquiera se han dado a la tarea de conocer, ¿verdad? Lo que es la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos y las implicaciones, ¿verdad? Que tiene en nuestro quehacer profesional, sea cual sea el sector en el que trabajemos, ¿verdad? Sector educativo, sector penitenciario, sector económico, cualquiera, ¿verdad? El, Al hablar de derechos humanos hablamos de personas y al hablar de trabajo, pues trabajamos para personas. Entonces, qué importante tener esto claro y que sea parte de nuestro quehacer en donde sea que nos desarrollemos. Así que gracias por esas luchas, por ese trabajo y gracias, y felicitarte por haberlo conseguido, ¿verdad? También. gracias, sí. Me gustaría ponerles un momento, un videocito corto de ese día Claro. en que se firmó esa ley, en que se aprobó en la Asamblea Legislativa, porque luego pasaron unos meses hasta que el anterior presidente la ratificó y ya le dio el número de ley, ¿verdad? Que es la de 10.030. Pero ese día Excelente. me gustaría compartir con ustedes ese videocito. Lo voy a subir. Adelante, Braulio.
Vamos a ver si ahí lo logro. Supuestamente ahí está. Ahí está viéndose la imagen, ¿no? Ahí la estoy moviendo, sí. Ok, pues ahí va. Vamos a ver si se escucha. Sí. Expediente 21.834, declaración del 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos y adición del inciso G del artículo 3 de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación del 25 de septiembre de 1957. Tiene la palabra el diputado Fonseca, don Jorge. Creo que es sumamente importante que acojamos este proyecto de ley y que lo hagamos una realidad en nuestro país por las cosas que acabo de citar y que evidencian el desconocimiento de muchos de nosotros en lo que son los derechos humanos y que demuestran que es necesario que promulguemos y conozcamos al menos los derechos que se consagran en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Participación activa e importante en este proyecto de ley tuvo la organización Jóvenes por los Derechos Humanos, que está también aquí asentada muy cerca de nosotros, y que como jóvenes me hicieron ver de otra manera, desde otro punto de vista, desde otra óptica, la necesidad de que personas como yo, adultas, en demasía en relación con ellos, promovamos en nuestra función de legislación algún instrumento que les permita a ellos poder divulgar con mayor precisión lo que significa esta declaración. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Continúa en el uso de la palabra el diputado Macís Castro, don Erwin. Felicitar al compañero Fonseca. Parece muy atinado el desarrollo de este proceso y me parece sumamente importante que podamos incluir en nuestra currícula un mayor fortalecimiento de los derechos humanos. Continúa en el uso de la palabra el diputado Sánchez Carballo, don Enrique. Entendamos la gran relevancia que tiene que estos conceptos pasen a ser parte del contenido que nuestros estudiantes, que los estudiantes y las estudiantes van a recibir en todo su proceso educativo. Muchas gracias, presidenta. Suficientemente discutido. 41 diputadas y diputados presentes en el salón. Iniciar votación. Expediente 21.834. 36 votos a favor, 5 en contra. Aprobado el expediente 21.834. Debidamente autorizada, al ser las 16:55, se levanta la sesión. Muy buenas tardes. Esa fue. Y ahí estaba la ley, la puse un momento. Eso ocurrió el 25 de agosto del año 2021. Pues sí, fue un camino difícil. Hubo que conversar, hubieron muchas, se mandó, vieras que este proyecto se mandó a todas las municipalidades del país, a todas las instituciones. No hubo ninguna institución que se refiriera negativamente al proyecto. Algunos sugerían que se ampliara un poco más con otros conceptos y tal, pero en línea general, el 95% de las instituciones mantuvieron esa línea en la que iba dirigida la ley, ¿verdad? Ahora, esa ley, diría yo, tiene una importancia y una base en la Declaración misma de los Derechos Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo voy a leer aquí en el último párrafo del preámbulo, dice: la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común porque todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. Así empieza la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recordemos que la declaración se firma el 10 de diciembre de 1948. Este año, de hecho, celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, si uno ve el artículo 26 de esta misma declaración, dice así: toda persona tiene derecho a la educación, y ahí habla sobre los derechos de la educación, etc. Y en el párrafo 2, en el punto inciso 2 de ese artículo dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Entonces vemos que esta petición que nace con la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que estos principios contenidos en esta declaración sean objeto de estudio, pues es lo que fundamenta esta ley. Y como comentaba hace un momento con don David, es el primer país del mundo donde lo hemos conseguido, que una ley introduzca en su sistema educativo, en su legislación educativa, el estudio permanente en la Declaración Universal de Derechos. Además, recordemos que el artículo 32 de la Constitución Política establece que toda persona es igual ante la ley, principio básico de la Declaración Universal, y que no podrá practicarse ninguna discriminación contraria a la dignidad humana. Y dice que es de aplicación obligatoria dentro de la dinámica de los centros educativos. Entonces, va dirigido a la educación. La dignidad humana es el principio fundamental en que se basa todos los derechos humanos, en ese reconocimiento a la dignidad humana. Luego hay muchas legislaciones que complementan esto. Está, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño del 59, la Convención sobre los Derechos del Niño un poquito después, bueno, varios años después, de 1989, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo de esta convención, el Código de la Niñez y la Adolescencia nuestro de 1989. En fin, ahí el Ministerio de Educación ha hecho todo un enfoque contra la discriminación por razones de sexo y de género. Ha venido trabajando en esto el Ministerio de Educación desde hace años. De hecho, ustedes lo conocerán mejor que yo, que son educadores. El Manual de Buenas Prácticas para la No Discriminación de Personas Menores de Edad, que establece una serie de pautas ahí, ¿verdad? Enviado manejado por el Ministerio de Educación. Hay otros instrumentos que se han estado utilizando específicamente en este tema. Por ejemplo, tenemos que el MEP, en referencia a estos programas, ha estado utilizando el Programa Mundial de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, pero eso es del año 2005 y 2007, que tenía varios principios y que solicitaba que se aplicaran varios procesos metodológicos para la educación en los derechos humanos, básicamente. También ha promulgado un enfoque en tema de desarrollos de derechos humanos en los centros educativos. Es cierto, todo esto se ha hecho por el Ministerio de Educación. Tiene una política curricular de educar para una nueva ciudadanía, por ejemplo. El punto aquí, a mi modo de ver, queridos amigas y amigos, es que si bien es cierto, existen todas estas iniciativas, existe todo este esfuerzo
para educar, en realidad, en la práctica, lo que hemos visto es que se limita al mes de marzo a hacer algunas actividades, que es el mes de marzo dedicado a los derechos humanos. En noveno año, a que se haga, es los estudiantes de noveno año llevan un módulo de derechos humanos donde tienen que ver tantas cosas, que es que no solo la Declaración Universal, sino todos los instrumentos, sino las instituciones de derechos humanos, etcétera, en educación cívica. Y nuestro punto de vista es que si nosotros no hacemos de la educación en derechos humanos algo permanente, algo constante, no vamos a lograr un cambio. No se va a generar nada. No podemos limitarnos a dar una charlita hoy a principio de año a los estudiantes de ingreso, como me invitaron el otro día. Buenísimo, está bien, yo voy con mucho gusto. Una charla sobre la Declaración Universal y es la única charla que van a ver en toda su vida. No puede ser. Así no vamos a conseguir un cambio. Como comentaba con David hace un momento, pues sí, es cierto que el ministerio, yo siento que ha estado, sí, digamos, navegando por las aguas del que, bueno, es que esto es competencia del Consejo Superior de Educación, porque es el que establece el currículum, ¿verdad? Educativo en el país, es cierto. Pero podría ayudarnos proponiendo un cambio para que no sea simplemente un tema transversal, como comentábamos antes. Transversal, pero ¿qué significa esto? Que ya lo agarra el profesor de matemáticas y dice, sí, tengo que aquí los derechos humanos, pero ¿dónde los meto? Un día les hace un comentario, a lo mejor el que viene un poquito más comprometido hace una pequeña actividad, pero poco más, no le da chance. Su materia no le da chance. Tenemos que hacer otro enfoque. Si queremos cambiar el rumbo de esta perspectiva del respeto a la dignidad humana, de una construcción de tolerancia y paz en la ciudadanía, a futuro. Está bien, pensemos a 10 a 15 años, a 20, en nuestra próxima generación de estudiantes, los que salgan de quinto año dentro de 10 años, dentro de 15, tal vez consigamos darle una vuelta a esta perspectiva, a esta visión de los derechos humanos, pero no tanto, hablemos de derechos humanos, sino la visión del respeto a la dignidad humana, del respeto al otro, que es la base del tema y de los derechos humanos, ese respeto a la dignidad humana. Te interrumpo, Braulio, ahí. Claro. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a María y Ana Lucía que están conectadas. Y en el momento que quieran participar, pues pueden hacerlo, nada más levantan su mano y abren su micrófono. A mí me parece muy importante esto que mencionas, Braulio, porque hemos hablado últimamente en nuestro ámbito, digamos, educativo, nosotros como orientadores y demás, incluso en el sistema penitenciario, pues hemos escuchado nosotros el por qué ha ido en aumento, ¿verdad? Ese tema de la violencia y demás. Y estamos tratando de buscar soluciones inmediatas o apagafuegos, digamos, como podríamos llamar. Pero no hemos ido a la raíz, ¿verdad? Si se están reproduciendo estos problemas desde la niñez, ¿verdad? Qué importante es trabajar en esto, en la tolerancia, en el respeto, en la dignidad humana, ¿verdad? Y desde esa visión de los derechos humanos. Yo creo que cuando empecemos a tomar esa responsabilidad, de llevar esto a nuestro quehacer profesional, sensibilizando a nuestros niños, desde el hogar, ¿verdad? Ni siquiera tiene que ser que nosotros trabajemos con niños, sino que desde el hogar, en cualquier ámbito donde usted pues tenga acercamiento con niños, una iglesia o alguna otra actividad, ¿verdad? En la cual puedan llegar hacia ellos, poder sensibilizar, ¿verdad? En estos aspectos de que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad. Cuando todos los ciudadanos entendamos eso, yo creo que vamos a lograr hacer un cambio, ¿verdad? Cuando todos los niños entiendan que su compañerito es diferente y lo que sea, pero es igualmente digno a él, ¿verdad? Podemos lograr algo. Totalmente de acuerdo, David. Y buenas tardes y bienvenidos, queridas compañeras. Buenas tardes, muchas Buenas tardes. gracias. Mucho gusto. Pues sí, esa es nuestra visión, y digamos que eso es lo que creemos. Estamos
convencidos firmemente en que la forma, primero, la forma de crear un cambio perdurable en la cultura es por medio de la educación. Y lo hemos visto, lo podemos ver en un montón de cosas, no sé, hablemos del reciclaje, por ejemplo. Que ya aquí cada vez es más común, nuestros hijos nos reclaman si no reciclamos algo, pero ¿por qué lo vamos a tirar? Es cultura. La fila que hacemos para ser atendidos, para tomar el autobús, para lo que sea, eso es cultura que no existía antes. Los que somos un poquito más, hemos corrido un poquito más por la vida, recordamos tiempos en que eso era una barbarie montarse un autobús. También otras cosas se han perdido, como la seguridad. De pronto yo recuerdo en mi infancia, verjas y esas cosas en las ventanas no existían. Y ahora vivimos encerrados. En el área metropolitana, por lo menos todos vivimos como en pequeñas carcelitas, ¿no? Nos protegemos. Cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces es cultura y la cultura puede ser modificada para bien o para mal y siempre mediante la educación. Y entonces ese es nuestro propósito. Uno, y la firme convicción de que sí se puede hacer algo, de que no está perdido, de que la seguridad ciudadana, que el respeto, que la tolerancia, que la paz no son temas ya que no tienen solución, sí tienen solución. Y eso abordándolo desde el aspecto educativo, como creemos. Podemos dictar un montón de leyes, cualquier abogado, yo soy abogado, entonces sabremos que las leyes no sirven para sancionar, pero no para educar en realidad. Es decir, tenemos leyes que prohíben beber alcohol si conduces o que a cierta velocidad y la gente sigue haciéndolo. Un pequeño margen de la gente, es cierto, pero es que el gran amplio margen de la gente no necesita esa ley porque él es consciente de que no puede tomar si conduce o que tiene que respetar, pero hay un margen que no. Y esos son los infractores. Pero podemos incidir en ellos educando. Y solo lo vamos a conseguir si lo hacemos permanentemente, no como una actividad aislada o simplemente como para cubrir algo. No, tiene que ser un enfoque dirigido hacia eso. Bueno, es nuestro punto de vista, ¿no? Y en fin, bueno, esa es la ley. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, nos queda trabajar con el Consejo Superior de Educación y con el Ministerio de Educación para generar en ellos la forma en que esto se aplique en nuestro currículo educativo, en todos los niveles, ¿verdad? Es una ley muy sencilla. Como ustedes vieron, es una ley que establece que el 10 de diciembre es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Buenísimo, tenemos un Día Nacional de los Derechos Humanos. Y es sorprendente que casi ninguna institución haya hecho, en los últimos 2 años que ya lo hemos celebrado, haya hecho casi prácticamente ningún comentario el 10 de diciembre. No se sabe que el 10 de diciembre es un Día Nacional de los Derechos Humanos. Y el otro que es fundamental para nosotros es el inciso G, que se le introdujo al artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación, que establece la educación permanente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque aquí tal vez hacer un pequeño comentario breve sobre la diferencia entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es un tema amplio que se maneja ya por generaciones de derechos humanos, cuarta, quinta generación de derechos humanos. Es un tema amplio, pero casi no se puede abordar ese tema si no se aborda la base, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es lo que sustenta todos esos principios. Es como hablar de legislación penal en Costa Rica o civil o cualquier otra legislación sin acudir a nuestra Constitución, que es otro tema que casi no se maneja. Nosotros, incluso los estudiantes de Derecho, otros conocemos la declaración, digo, la Constitución Política de Costa Rica. Es como un tema es nuestra razón de ser, debería ser algo que manejemos todos los costarricenses así, ¿verdad? Entonces ese es nuestro punto de vista y yo creo que esta ley va dirigida hacia
hacia esa dirección. ¿Quién puede hacer que esa ley tenga sentido? Pues nosotros, los educadores. Yo que hago voluntariado en este tema, pues en esto ando. Pero ustedes en las aulas, en sus centros educativos o en sus instituciones, podemos ver, generar con otras personas cómo hacer que esta ley tenga algún sentido. ¿Verdad? Claro, de hecho yo te iba a preguntar en esta línea porque nos decías desde ahora al principio, ¿verdad? Que Costa Rica es pionero, ¿verdad? A nivel mundial en incluir, ¿verdad? Este tema de la Declaración de Derechos Humanos en el sistema educativo, ¿verdad? Como tal. Entonces, normalmente, ¿verdad? Nosotros esperamos a que vengan influencias de otros países para aplicar, ¿verdad? Las grandes cosas que se hacen en otros sistemas educativos, el finlandés, que el japonés, que todos, ¿verdad? El chileno y demás. Pero entonces, si nosotros somos pioneros, ¿verdad? ¿Cuánto más aprovechar, verdad? Para nosotros crear una coyuntura, ¿verdad? A partir de la cual, bueno, demostremos al mundo que se puede trabajar en esta línea, ¿verdad? Y que se puede, y que es importante, ¿verdad? Cómo motivar, ¿verdad? A nuestros educadores, nuestros orientadores, a las personas, digamos, que ven y que verán este, este video en su momento, para que hagamos algo, ¿verdad? La ley nos respalda porque es un tema que ya está pues en nuestra constitución, ¿verdad? Y demás. Entonces, nos respalda incluir esto en nuestro currículum desde el aula, ¿verdad? ¿Cómo Claro. hacemos? ¿Cómo hacemos para poder movilizar a la masa, ¿verdad? Para que tal vez el cambio no empiece desde la arriba de la pirámide, sino que empiece desde la base. Porque si nos quedamos esperando, pues ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que desde las bases, del amplio, eh, la amplia base académica, de educadores y demás que tenemos, aquí como Anita que está con nosotros también, formadores en universidades, mi persona que también trabaja con docentes, ¿verdad? ¿Cómo responsabilizarnos nosotros para, para llevar esto a cabo, ¿verdad? Sí, claro. Aquí yo creo otro punto, David, porque vean, vamos a hablar, por ejemplo, del artículo número 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un artículo lindísimo, inspirado evidentemente en la Revolución Francesa, un artículo que está dentro del preámbulo de la Carta de Derechos del Hombre, así se llamó en su momento, americana, que dice así: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, por ejemplo. O el artículo 2, que es un artículo más grande que habla sobre el tema de que todos somos iguales y no se puede practicar ningún tipo de discriminación por ninguna razón. Ahí da un montón de razones. ¿Cómo hacemos para que un joven, para que o un joven o cualquier persona eso lo maneje y lo traslade a su vida? Porque si no se queda en el papel. Es decir, cuando yo salgo en la mañana y me topo con un vecino que no me cabe muy bien porque me atravesó el día del carro el otro día, ahí hay derechos humanos. O salió uno en la tarde del trabajo y alguien llegó apresurado y le pitó y ya empezaron a gritarse o cosas. ¿Hay derechos humanos? Claro. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ese es otro reto, ¿verdad? Es el reto, digamos, de cómo llevar este tema a que sea comprensible y que tenga significado en la vida diaria. Por ejemplo, nosotros tenemos una batería de vídeos, ¿verdad? De esto, muy juveniles y muy así, donde un chiquillo lo discriminan porque es más pequeñillo y es un buen jugador de fútbol, y entonces en un minuto se explica la situación y entonces dice, no discrimines, o cosas por el estilo, ¿verdad? O una chiquilla, por ejemplo, en el artículo 26 del derecho a la educación, que va con otra, viene de inmigrante y van a esa escuela inmensa y la otra le dice, bienvenida a este castillo de los tormentos, porque, ¿verdad? La chiquilla tal, y la otra dice, ¿y cuántas escuelas tienes tú en tu comunidad? Y dice, ninguna. Derecho a la educación, a que cambie uno el chip de ese joven de que es un privilegio lo que están teniendo, el poder educarse y el poder, ¿verdad? Es eso, pero eso hay que hacerlo constantemente. Entonces, es otro reto, ¿verdad? Hacer que eso no solo se conozca la declaración, sino que signifique algo en la vida. Pero eso es educando.
educando, buscando modos, por ejemplo, no sé, ¿qué tal si todos los, no sé, una vez a la semana cogiéramos un artículo y nada más pusiéramos el vídeo, un vídeo, algo así de un minuto, no hagamos nada más. Otro día leemos el artículo, número 1, nada más. Otro día, tal, y así vamos. Vamos haciendo que eso tenga algún significado, algún significado. Algún día abrimos un espacio para hacer un comentario de 10 minutos sobre algo. No sé, hay tantas estrategias que se pueden utilizar, ¿verdad? Para llevar esto. Pero ese es el reto, me parece. Claro, no, y pienso que es la vivencia, ¿verdad? El lograr vivirlo nosotros desde como personas primero, ¿verdad? No solo como profesionales, sino como personas. Y me pongo a pensar, tal vez ya no se ve tanto, ¿verdad? Pero sí sigue viendo. En algún momento, en un taller que di en una institución, recuerdo que una de las maestras, una de las profesoras se expresaba de los estudiantes. Eso no fue hace tanto, fue hace unos 5 años. Se expresaba de los estudiantes todavía como esos diablos o esos demonios o los chukis, que todavía hay muchos lugares donde se les dicen los chukis, ¿verdad? Y entonces, donde nosotros demostramos esa dignidad humana, ¿verdad? Ese respeto a la dignidad de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando logremos nosotros primero interiorizar esto, ¿verdad? Como personas, creo que vamos a poder transmitirlo a otros, ¿verdad? Entonces, la invitación a todas las personas que vean este video, pues es primero, repasemos la Declaración Universal de Derechos. ¿Qué significa? ¿Qué significa cada uno de esos artículos para mí y cómo lo estoy llevando a la práctica? No solo porque a veces pensamos en derechos y pensamos en cómo se me ven afectados a mí. No pensemos en cómo yo afecto a los derechos de los demás, ¿verdad? Creo que ese es el pensamiento que tenemos que llevarnos tal vez en esta tarde, de cómo nosotros, desde nuestro quehacer, aplicamos cada uno de estos 30 derechos, ¿verdad? 30 son, ¿verdad, Braulio? ¿O me corriges? Eran 30. Sí. Sí. Entonces, cómo cada uno de esos que nos estamos sentando a leer lo llevamos a la práctica en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Si nosotros tratamos a ese estudiante todavía como el Chucky, como el diablo, como el demonio, como el insoportable, el que no puede estarse quedito, entonces eso es respetar la dignidad de esa persona. Eso es tolerancia. Entonces, creo que esos son los análisis que tal vez deberíamos de llevar y cuando nosotros demos el buen ejemplo, tal vez esto se pueda replicar, pienso yo. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Recordemos, y esto me hace pensar en una de las, de lo que significa la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque al fin y al cabo, la Declaración de Derechos Humanos, una de sus características, bueno, técnicas tiene muchas, la indivisibilidad, la interdependencia, la inalienabilidad, etcétera. Tiene un montón de características, pero hay unas que se olvidan. Una es que es un mecanismo de protección, y ese sí más o menos lo podemos ver, ¿verdad? Un mecanismo de protección contra agresiones. También establece libertades para ser, para hacer, para tener en el marco de convivencia, ¿verdad? Pero hay una que se nos olvida, y es tal vez una de las principales razones de ser de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el que nos podamos llevar los unos con los otros. Recordemos que nace después de un flagelo inimaginable de millones de vidas humanas perdidas en una primera y una segunda guerra. Entonces, es un mecanismo de comunicación. Si lo vemos como un mecanismo de comunicación, donde yo puedo expresar mis ideas, ser comprendido, y la otra persona puede comunicar sus ideas y sentirse comprendido, ¿verdad? Eso es comunicación, porque si no es imposición o lo que sea, porque la comunicación significa un cambio de ideas con respeto en ellas, donde no hay un marco de superioridad, sino es un marco de comunicación. Y eso es básicamente la Declaración Universal, si la vemos desde ese ángulo, es un mecanismo de comunicación. Entonces, si empezamos a verlas desde ese ángulo y ver lo que significa eso en las relaciones humanas, tal vez podamos verle otras características y hacerle uso en la vida diaria, como un marco ético, ¿por qué no? No como un marco moral que nos impone algo, no, como un marco ético, algo que te dice, usted es ser humano,
Sí, esta es la forma en que se comportaría un ser humano, ¿verdad? Respeto a la dignidad, a la libertad, eh, comportándose fraternalmente, en fin. Así, eso es lo que esperamos de un ser humano, ¿verdad? Entonces es un marco ético. Entonces sí, bueno, hay mucha cosa, mucho que trabajar con uno personalmente. Lo mismo, yo tengo la declaración ahí constantemente, porque a veces Claro, uno siente, ¿verdad? no, definitivamente. Fíjate que con este tema que hablas de la comunicación, hace poco leía una definición muy bonita que decía que comunicar es ese intercambio de dar y recibir de mi propia cultura, ¿verdad? O sea, dar de mi cultura y recibir de la cultura del otro, ¿verdad? Algo así. Entonces me parece muy interesante lo que mencionas, ¿verdad? Que es comunicación y pienso que sí, ¿verdad? Que es esa apertura a entender al otro, a escucharle, a conocerlo. Tal vez no compartamos todo porque es mentira, ¿verdad? Pero sí respetarlo en ese marco de tolerancia y demás. Entonces me parece interesantísimo como lo mencionas. Claro. Bienvenida Verónica, gracias por acompañarnos. Entonces no sé si alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte de los que están conectados. Y si vos, Braulio, quieres no mencionar algo más. Anita, tiene la mano levantada. Ujú. Sí, sí, comentarios y para que don Braulio me aclare, ya que estamos en este tema, porque curiosamente esta semana, bueno, ha coincidido, si se llaman coincidencias, porque me invitaron a una actividad con jóvenes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica el sábado. Yo estuve ahí, ¿Usted estuvo ahí? claro. Entonces Ah, ahí nos tenemos que haber visto en algún momento. De hecho, seguramente. Entonces, sí. y hoy otra vez dije yo, hoy me toca, tengo que seguir enriqueciéndome. Sí, 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 Si sí, usted mira. estaba en la primera fila, ya me acuerdo quién es usted. Yo estaba en la primera fila, Ah, sí, efectivamente. sí, 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 sí. Muy bueno, muy bien. Entonces, bueno, me toca seguir aprendiendo Muy esta bien, semana. muy bien, muy bien. Sí, excelente. Entonces, muy bien, un poquito para, ahora que usted mencionaba también, bueno, dos cositas, que bueno, yo estaba, ¿verdad? Un poco trabajándolo, pensando desde mi propia vivencia, ¿verdad? Sin pensar en que uno es profe o que trabaja en la U, qué sé yo, sino desde la casa, desde, como decía David, ¿verdad? Desde Ana Lucía como persona, ¿verdad? ¿Cómo vivo yo esos, ¿verdad? ¿Cómo puedo vivir esos derechos? Y entonces yo decía, bueno, al final, si se me hace una costumbre, un estilo de vida, yo lo puedo vivir como valores. Pero ya usted me está, ¿verdad? Según lo que me está explicando, ¿verdad? Nos está explicando, es entenderlo desde un marco ético, no tanto de valores, aunque está muy relacionado, ¿verdad? Pero me queda claro, eso por un lado como para que usted me amplíe un poquito. Sí, 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 yo lo visualizo como, no, por supuesto, si uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos, ve que ahí hay una serie de valores de humanidad, evidentemente, que se espera que sean parte del ADN de un ser humano, por lo menos esos. Pero desde mi punto de vista, un marco ético es el comportamiento que se espera que vos hagas o cómo te comportes, no por una imposición externa, por una obligación X o porque te lo mande, sino porque es tu convencimiento de que sí, es tu forma de actuar. Así es la diferencia que yo veo entre la ética y la moral. La moral es un código impuesto que impone la sociedad o no quiere decir que sea malo, sino es decir, te lo impone porque es para organizar la sociedad, pero hay algo, otro marco normativo que tú te impones y nadie más te lo impone, solo tú decides. Entonces, por ejemplo, hoy me comentaba un colega, mira, es que me vino un cliente, nada tiene que ver con esto, pero para ilustrarlo. Un colega que estaba, un cliente que está vendiendo un carro, pero parece que lo compró en Estados Unidos. Y bueno, lo compraron en Estados Unidos, él lo compró aquí y tal, y luego lo está intentando vender y le dice, mire, pero es que hay un problema. El kilometraje aquí dice en Costa Rica que son 89,000 millas, pero si te metes en el código no sé qué, aparece que son 160 y pico de millas. O sea, el que lo compró en Estados Unidos
le varió aquí para meterlo en Costa Rica. Y le dice, ¿y ahora cómo lo vende? Si lo vende así o no sé qué, le digo, bueno, lo puede intentar vender así, pero él sabe que eso no es así. Y ya eso es una cuestión. Nadie le va a decir nada, si él puede decir, no sabía, no, pero él lo sabe. Es algo ético. Ese es el comportamiento en que le digo. Y me dice, bueno, pero digo, no, y el karma y tal, digo, no lo dejemos por el karma, a lo mejor no le pasa nada, pero él sabe que está haciendo algo incorrecto. Esa es el punto de vista que tenemos de la ética. Ese convencimiento de qué es lo correcto o qué no es lo correcto. Y a veces me preguntan estudiantes especialmente, ¿y cómo sé yo qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Bueno, les digo, hay una famosa ley, la ley de oro. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O démosle la vuelta a la tortilla. Pongámoslo en positivo. Haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, utiliza ese marco. ¿A ti te gustaría que te viniera un carro con el odómetro ahí alterado con una mentira? No, entonces no lo hagas. Simplemente. Ese es el punto de vista que yo personalmente creo en él. Y la organización también. La verdad es que por eso hemos empatado bastante bien. Que es la línea que tiene Youth for Human Rights International. No decirle a un joven qué es lo que tiene que hacer, sino que sienta que en sus manos está la responsabilidad de hacer un mundo mejor y lo puede hacer con un marco de referencia ético, una decisión personal suya de hacer lo correcto. Entonces, ese es nuestro punto de vista con ese tema. Y por eso apoyamos otras iniciativas. Qué bueno que estuvo ahí y firmamos ese manifiesto. Vamos a ver qué proyectos podemos hacer con el Instituto Internacional de Derechos Humanos. Doña Roxana, que hace años somos amigos. Hemos ido a darle seminarios ahí a sus alumnos al colegio. Adelante, Ana, cuando quiera abre el micrófono. Sí, muchas gracias. No, y otra cosita también ¿verdad? Que es parte como de las reflexiones, un poco también de lo que mencionaba David, ¿verdad? Haciéndole realimentación a usted, don Braulio. Este tema, con todo y todo, estos últimos años, me parece a mí, o he percibido, ¿verdad? Que también tiene sus detractores, en el sentido de que ha polarizado la sociedad, o viene, bueno, por sí estamos viviendo como esa situación, ¿verdad? Y cuando se habla de derechos humanos no es la excepción, ¿verdad? De acuerdo a lo poco que conozco, ¿verdad? Y a lo que uno percibe como ciudadana. Pero, ¿verdad? Ahorita también yo reflexionaba, ¿verdad? Estoy pensando en voz alta, es como una inquietud que me gustaría también, si puedan realimentarla, ¿verdad? Que David decía, bueno, es que a veces solo pensamos en ejercer que se ejerza mi derecho, pero yo no estoy pensando en los derechos de los demás, ¿verdad? Que de pronto eso no ha ayudado en esta sociedad que es egoísta, ¿verdad? Que como que de naturaleza tendemos un poquito por ahí. Por eso hay todo este tipo de elementos importantes para organizarnos un poquito, como dice don Braulio. Es como esa inquietud, ¿verdad? Que me pone a reflexionar, que no tengo respuestas, pero que también de pronto pienso que si irá por ahí o no irá por ahí, ¿verdad? Ustedes que están con más experiencias, ¿verdad? Que no se trata de decir, bueno, sí, son buenos, son malos, voy a ser de las detractoras o no, sino, ¿verdad? ¿Por qué nos hemos puesto en esa posición también, ¿verdad? Es como mi cuestionamiento ahorita. Solamente sería eso, gracias. Claro, claro. Le voy a contar una anécdota, hace no mucho. Estaba en la UNA dando una charla sobre eso. Y habían profesores y estudiantes ahí. Entonces, habían varios detractores de distintas cosas. Y de hecho, cuando hablamos del artículo número 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que simplemente dice esto, tenemos derecho, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Eso es lo que dice el artículo número 3. Ya está. Entonces, una estudiante, de hecho, se levantó y me dijo, bueno, sí, derecho a la vida, pero entonces, ¿cuándo empieza la vida? Usted que es un experto, ¿cuándo empieza? ¿O cómo es esto? Y si el aborto y esto, y se hizo ya un debate ahí. Entonces, había una estudiante conmigo que estaba haciendo el trabajo comunal con nosotros, estudiante de la carrera de biología. Entonces yo
yo le dije a ella, oiga, usted que está estudiando biología, ¿qué es la vida para usted? Entonces ella se quedó un poco en shock porque no esperaba que yo le supiera eso. Pero al final me dice, bueno, entonces dice, bueno, vean, cuando yo salí de quinto año y entré en la carrera, el primer día el profesor nos hizo la misma pregunta, ¿qué es la vida? Y dice que fue por la lista. Dice, fulanito, ¿qué es la vida para usted? Y dice que todos estaban en shock igual. Entonces, cada quien saliendo de quinto año y así, dijo lo que se les ocurrió dentro de su marco de entendimiento. Y al final él no les dijo, vean, eso está mal, o la vida es esto, la vida aquello. No les dijo nada. Nada más le dijo, bueno, ojalá que cuando terminen la carrera, ustedes tengan claro qué es la vida. Al fin y al cabo, la carrera de biología, el estudio de la vida. Y entonces ella dice, y me están sorprendiendo con esta pregunta porque me estoy graduando y no me acordaba que yo tengo que saber bien qué es la vida. Entonces dice, pero bueno, entonces se pone a reflexionar y dice, ella estaba especializándose como en biología molecular. Entonces ella dice que ella veía las formas de vida más microscópicas que se reproducen, se alimentan, se atacan unas, otras defecan, mueren, nacen, etc. Entonces ella al final decía, bueno, vean, yo no exactamente sé qué es la vida, lo único que sí sé es que yo la veo en todos lados. Entonces esa fue la que yo le dije a la muchacha, vean, yo no soy ni biólogo, no soy ni un pastor, ni un sacerdote, ni un director espiritual, ni filósofo, ni nada de estas cosas. Entonces, tal vez usted podría buscar otra opinión, pero yo también veo la vida en todo lado. Y lo único que le podría decir es que usted, a la hora de tomar una decisión, procure que sea la mejor decisión de su vida, porque al fin y al cabo, la única que le va a afectar es a usted. Entonces, sea lo que usted considere, está bien para usted si le hace llevar una mejor vida. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero no soy quien para juzgarlo. No soy ni Dios, ni soy nada, ni ser quitando eso. Entonces, es el tema del respeto. Usted tiene una visión así, bueno, yo también tengo otra visión. Respeto y ojalá esa visión construya una mejor sociedad. Y si va enfocada en esa dirección, pues genial. Si no enfocada, las consecuencias van a ser especialmente para usted, en la vida de uno. Si no va enfocada a construir. Porque al fin y al cabo, otro de los elementos que yo les mencionaba ese día en particular también, que uno debe ser constructor de vida. Y ya tal vez eso sonaba como muy sacerdotal o muy de púlpito. Pero le digo, veámoslo desde este punto de vista. Si usted llega a su trabajo y está hablando, murmurando de sus compañeros o criticando a aquel o tal, o como decimos aquí en Costa Rica, echando el piso a uno, porque le cae mal o por lo que sea, en esa manera está haciendo que la vida sea menos vida. Pero si usted es una persona que llega ahí, apoya a sus compañeros, que es industrioso, que da lo mejor de sí para hacer de su trabajo lo mejor posible, en la actividad que sea, como estudiante, como profesional, como, no sé, plantando vegetales en su huerta o lo que haga. De esa manera usted está dando vida. Y de hecho, uno siente cuando llega a un sitio y hay mal ambiente. Quiero decir, ahí se siente la mala vibra, diría uno, esa ausencia de vida. Entonces lo que le decía, vea, independientemente de lo que usted haga en su vida, los conceptos de vida, si usted va y le hace infiel a su pareja, ¿qué vida le está dando? ¿Qué vida se está dando usted? Por ejemplo, y no lo hagamos como que sea algo religioso o algo, no, es ética del comportamiento humano, de cómo se comporta uno, de qué mundo quiere construir. Y al fin y al cabo, ¿cuál es el mundo que uno construye? Pues el que construye en su casa, en su vecindario, en su sitio de trabajo, ese es un mundo. Y si todos hacemos algo bien, pues podemos construir un mundo. El planeta puede cambiar, pero es una decisión personal. Entonces, ese es el enfoque más o menos que nosotros tenemos y yo creo que hay otros enfoques, por supuesto, y otras
otras formas de ver, pero bueno, es una forma también de verse y tal vez construir un chip diferente hacia lo que significa el respeto a la dignidad humana de la otra persona y de la mía, al fin y al cabo. Tengo que respetar mi dignidad humana. Yes. Excelente, Raúl. Por acá María nos dice, qué reflexión más profunda, aprecio mucho que nos hayan permitido participar en este evento. Más No, bien gracias a usted, María, por querer participar. Mira que somos pocos y aunque se le hizo la invitación a todos, pues aquí estamos poquitos y qué dicha, de verdad que te ha gustado y que te ha edificado, que hemos dado vida, como dijo Raúl. sí, Entonces, sí, buenísimo. gracias de Gracias, verdad por María. conectarte. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien. No sé si tienen algún otro comentario. Si no, podemos ir cerrando. Yo creo que una reflexión muy importante que podemos hacer aquí es el cómo trascendemos una ley, ¿verdad? Cómo empezamos hablando de una ley y llegamos a este punto. Y es que eso es lo que la ley es papel, ¿verdad? Entonces nosotros le damos sentido a eso. ¿Para qué existe una ley? Nosotros tenemos que darle vida a esa ley, ¿verdad? Entonces creo que eso es una de las reflexiones importantes que nos tenemos que llevar. Somos nosotros mismos los que pues ponemos, le damos sentido a esa ley que existe ahí, ¿verdad? Así es, así es. Y en la manera que logremos darle sentido a esa ley, deja de ser una ley, sino que se vuelve a mi modo de ver, se vuelve ética propia de uno, una pauta de comportamiento racional, Exactamente. Ujú. humano. Sí, sí, deja de ser una prohibición y se Exacto, convierte en ¿qué? Bueno, en algo que te da sentido. exacto. Ujú. Muy bien, excelente. Pues muy bien, no, no sé, estás escribiendo, creo. Entonces, pero si quieres, puedes abrir y hablar con toda confianza. Bueno, ahí está. Dice, de la actividad del sábado, salí con mucha esperanza de ver jóvenes con motivación a realizar pequeñitas cosas, pero que puedan impactar. Eso sería, bueno, no se puede perder esa esperanza. Yo creo ¿Y no? que tenemos que confiar en que esta generación, pues lo va a lograr, ¿verdad? Que tenemos que ayudarlas a que lo logren para que, puedan hacer esos pequeños cambios. Sí, y aprovechando, les cuento otra anécdota Sí, enfocada en eso que me contaba. Una vez estaba dando en un seminario, el artículo 29, el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla del derecho que tenemos a una sociedad mejor. Nosotros lo enfocamos como el derecho a un mundo mejor y tal. Y entonces ponemos ahí un video donde una niña sueña con un mundo más justo y más libre y todo esto. Pero el artículo 29 es el derecho a tomar parte en la responsabilidad por hacer de eso una realidad, en ser parte de la comunidad y hacer algo por la comunidad, etcétera. Eso es lo que habla el artículo 29. Entonces, yo les hice una dinámica y entonces todos pasaron a decir que los puse a soñar en un mundo mejor, en su mundo ideal y tal. Y entonces ellos pasaron, algunos recitaron, otros. Una chica salió de noveno y dijo, ella quería ser abogada y defender a los que estaban siendo maltratados y tratados con injusticia. Todo muy lindo. Y le dije, muy bien, magnífico. Estás en noveno de año, te quedan 2 años más de colegio, está un técnico, te quedan 3 años, luego más 5 años de la carrera, 8 años. Perfecto, no te desanimes, sigue adelante. Pero ¿qué vas a hacer mañana para hacer de este mundo un mundo mejor? Mañana o esta noche. Y ella se quedó pensando y me dijo, bueno, ¿usted me regalaría unos libritos como estos? Nosotros tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos con libritos así como es. Esta es una edición especial porque es una edición de Costa Rica, con jugadores de fútbol. Está a disposición, la regalamos. Cualquiera que quiera, se puede poner en contacto con David, que somos vecinos, porque la asociación y el Colegio Profesional de Orientadores estamos a menos de 100 metros. Entonces ahí yo les puedo llevar material, todo el material que ustedes quieran, y es gratuito. Bueno, entonces le di los libros. Y entonces, al día siguiente me mandó unas fotos. Entonces reunió a todos sus compañeros, les dio un librito a todos y entre todos leyeron la Declaración Universal de Derechos Humanos y empezaron a conversar de tal y todo esto. Y yo le dije, ¿y cómo te sentís? Y me dijo, uy, me siento grande, grande, pero me dijo como esa sensación de que está haciendo algo. Y le digo, ¿sabes cómo se llama eso?
Eso se llama responsabilidad. La responsabilidad no es una carga, es la aceptación de que uno puede hacer algo al respecto. Y lo hace. Eso es. Entonces, cuando usted puede mejorar una condición de su vida o de su entorno, en esa medida usted es responsable y en esa medida es grandeza. No lo olviden, eso es grandeza. Usted quiere ser grande, sea cada vez más responsable. Tal vez no sea famoso para el mundo, no, pero como ser cada vez va a ser más grande. A mi modo de ver, eso es grandeza. Entonces, bueno, sí, así podemos actuar, ¿verdad? En nuestra vida podemos hacer que un chico, una chica, y lo digo yo especialmente porque antes esa palabra responsabilidad hace muchos años yo la veía como, uy, sí, es algo que tengo que hacer, pero a veces no es lo que quiero hacer, pero sí, tengo que ser responsable y estudiar o hacer esto, o sacar este trabajo. No, eso no es la actitud. La actitud es asumir que yo puedo hacerlo bien y en esa manera soy grande. Esa es grandeza. En fin, una reflexión más. Excelente, don Braulio. Dice María, me gustaría contar con estos recursos. Soy de Upala y también puedo coordinar una actividad en mi colegio. ¿Cómo podría? Wow, Upala, qué bien. Hace un poquito estuvieron ahí unos amigos nuestros de la Asamblea Nacional de la Persona Joven y hubiesen mandado materiales con ellos. Vamos, no sé si David, les doy mi correo electrónico, por ejemplo, y me Sí, escriben y ya coordinamos a ver cómo podemos hacerles llegar materiales. Nosotros tenemos un curso completo, es gratuito, se puede aplicar, se puede utilizar perfectamente, todo lo que quieran. Tenemos materiales tanto en digital como en físico que podemos hacerle llegar y ver qué podemos organizar ahí con mucho gusto. Todo es gratuito y todo es... hagámoslo en dos líneas, Braulio, también, porque ¿sí? podrían hacerlo directamente con Braulio y la asociación o lo pueden hacer por medio de nosotros también, ¿verdad? Ujú, Nosotros ofrecemos con Braulio el taller a los núcleos ujú. de zona norte-norte, podríamos llevar el núcleo completo, ¿verdad? Hemos tenido el curso también, que lo hemos hecho por varios años. Ahorita, bueno, lo cerramos el año pasado, ¿verdad, Braulio? El curso, Sí. porque ya Ujú. nos estaba matriculando mucha gente. Entonces lo hemos transformado a un taller que podríamos negociar para llevarlo, digamos, a cada institución, ¿verdad? A institución, cuando es con nosotros, con grupos de orientadores, ¿verdad? Ujú. Principalmente, ¿verdad? Por las implicaciones legales y todo de Claro, nuestro programa. Entonces, sí, si tienen un número de 20 orientadores de la zona norte que quieran llevar el programa, entonces nos ponemos de acuerdo y Braulio y yo vamos allá a la zona, con claro, todo gusto. claro. Y en ese momento nosotros regalamos materiales, le damos a cada orientador le damos materiales para que los puedan utilizar en clase. El material es muy bonito porque tienes un curso completo, muy elegante, muy bien, en material de alta calidad. Trae trae libros, trae vídeos, trae incluso un afiche por cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para que se utilicen, porque el único requisito que pedimos es que se usen y que nos manden fotos de cuando lo usen. No porque queramos controlarlo, sino porque con eso alardeamos. Y además le decimos a la Fundación Internacional que nos mande más, porque ve aquí en Pala están usando muchos, necesitan muchos libros. Entonces, por favor, mándennos. Braulio, el correo siempre es el mismo, el de Gmail, ¿verdad? Sí, el mismo siempre. Sí, sí, Braulio.derechoshumanos@gmail.com. exactamente. Braulio.derechoshumanos@gmail.com. Listo, entonces Bueno, ahí les queda el contacto. Igual pueden ujú, comunicarse con Braulio o conmigo, les voy a dejar también el correo del ujú. colegio. Y cuando gusten, pues nada más nos ponemos de acuerdo. Claro, claro. ¿Ok? En fin, bueno, entonces, pues podemos ir cerrando, Braulio, para no Sí, quitarles más tiempo. Muy agradecido en realidad con tu ponencia, con este espacio que nos has permitido compartir. Gracias, Ana, María, Verónica, por ahí Graven que estuvo conectado un ratito. Gracias por compartir con nosotros también y querer también hacerlo de manera interactiva, porque a veces se conectan y no sabemos si están ahí o no. Pero bueno, qué dicha que pudieron participar y estamos para servirles, de verdad. Recordarles
antes de darle la palabra a Braulio para un cierre, la próxima semana también tenemos charla a las 6, es el miércoles, sobre victimología con el profesional del OIJ. Entonces, también para que puedan acompañarnos. Sería un gusto que estén acá con nosotros. Y pues muchas gracias, Braulio. Te cedo la palabra para un cierre. Sí, muy bien, gracias David. No, simplemente agradecer su presencia. El construir un mundo mejor es una labor de cada uno de nosotros. No podemos aducir que no es, le corresponde a otro ser, ya sea superior incluso, con todo respeto a las creencias religiosas, pero lo que sí es cierto que nuestra propia esencia, si creemos en la divinidad, es la capacidad de hacer de nuestra vida algo mejor. Y podemos construir ese mundo también haciendo la vida de los demás un poco mejor e insistiendo en que ellos lo hagan. Porque así, insistiendo, no imponiéndolo, sino insistiendo en que se puede hacer un mundo mejor, está en mis manos y está en las manos del vecino, de mi pareja, de mis amigos, de mis compañeros. Estos son espacios riquísimos. Agradezco mucho de nuevo esa oportunidad de poder conversar con ustedes. Quedo totalmente abierto. Cuantas veces me inviten, con mucho gusto podemos hablar de este tema, de otros, ver la declaración con más profundidad, si es necesario. Pero no olviden que, repito, está en nuestras manos hacer de esto una realidad. Y esta ley va dirigida a eso, hacer la educación en la Declaración Universal de Derechos Humanos una realidad en la vida de cada habitante de este país. Es eso. Muchas Así gracias. Muchas es. gracias.